Pedri no es de los que gritan, no rompe cámaras con declaraciones polémicas, no presume autos lujosos, ni necesita tatuajes para contar su historia. En el mundo del fútbol, donde la imagen lo es todo, él eligió el silencio. Pero a veces ese silencio pesa más que 1000 palabras. Durante años lo llamaron tímido, débil, falto de carácter. Algunos comentaristas incluso insinuaban que no era lo suficientemente hombre para liderar un equipo como el Barça. Lo decían como si ser sensible fuera un defecto, como si la calma no pudiera ser sinónimo de fuerza. Nadie imaginaba lo que realmente ocurría tras cada partido, cómo, mientras las luces del estadio se apagaban, él luchaba con algo que no se veía en el marcador, algo más profundo que una derrota, algo más desgarrador que una lesión. Y cuando finalmente decidió hablar, el mundo entendió que el verdadero coraje es atreverse a mostrar el alma. En una tarde cualquiera del Camp Nou, entre cánticos y banderas ondeando al viento, había un joven que parecía bailar con el balón. Su nombre era Pedro González López. El mundo lo conocía como Pedri. Tenía la capacidad de desaparecer entre líneas, de mover el juego con un solo toque, de hacer poesía con los pies. Pero había algo más en sus ojos, una tristeza velada, como si detrás del genio futbolístico habitara un alma en conflicto. Desde pequeño, Pedri fue diferente. Mientras otros niños soñaban con la gloria, él solo quería jugar. No para ser el mejor, sino porque el fútbol era su lenguaje secreto, su refugio. Nacido en Tegueste, un rincón tranquilo de Tenerife, su infancia fue humilde. No había lujos, pero sí amor. Sus padres, trabajadores incansables, le enseñaron el valor del respeto, la honestidad y la empatía. Valores que con el tiempo serían tanto su escudo como su carga. Su ascenso fue meteórico, de Las Palmas al FC Barcelona en cuestión de meses, de estadios vacíos a portadas internacionales. Pero la fama nunca le sentó del todo bien. En cada rueda de prensa su voz temblaba. En cada flash su mirada buscaba una salida. No era timidez, era sensibilidad. Una sensibilidad que en un deporte donde la rudeza suele celebrarse lo hacía blanco de críticas. Pedri, muy técnico, pero le falta carácter, demasiado callado para liderar. No tiene sangre. Frases como cuchillos repetidas por tertulianos, aficionados y hasta entrenadores. Pero lo que nadie veía era lo que pasaba tras bastidores. Pedri se sentaba solo en el vestuario, escribía en una libreta negra que siempre llevaba consigo. A veces dibujaba, a veces solo escribía frases sueltas. ¿Hasta cuándo podré ser yo? El fútbol también duele. Su único escape eran los entrenamientos con la selección española sub-21. Allí se sentía libre, menos observado, jugaba con una sonrisa. Pero incluso esa alegría fue opacada cuando en un torneo internacional fue criticado por no celebrar un gol de manera enérgica. El periodista dijo, parece que le marcaron a él. Lo que no sabían era que ese mismo día Pedri había recibido una llamada desde casa. Su abuelo, quien lo acompañó a cada partido en Tegueste, había fallecido. El dolor lo consumía en silencio. Nunca lo dijo a la prensa. Nunca se excusó, porque así era él. Su manera de enfrentar la adversidad era jugar, seguir corriendo, seguir asistiendo, pero su corazón acumulaba heridas. La temporada siguiente fue la más difícil. Las lesiones llegaron como tormentas inesperadas. El cuerpo le pedía descanso, pero la presión lo obligaba a volver pronto. Cada regreso era más doloroso. Los médicos le hablaban de precaución, los directivos de responsabilidad, los aficionados de compromiso. Nadie le preguntaba cómo se sentía. Y en medio de esa tormenta ocurrió lo impensable. En una entrevista post-partido, tras una dura derrota en Champions, el periodista lanzó una pregunta aparentemente inofensiva. Pedri, ¿qué opinas de lo que está pasando en Gaza? Silencio. El estadio ya estaba vacío, pero ese silencio pesó más que cualquier abucheo. Pedri bajó la mirada, pensó en las imágenes que había visto, niños heridos, familias destrozadas, y pensó en su infancia, en su abuelo, en la injusticia, y habló. A veces el fútbol no puede ser una burbuja. Si al final del día vamos a dormir tranquilos mientras otros niños no despiertan, entonces no estamos ganando nada. La frase se volvió viral. En segundos, el video fue compartido por millones. Algunos lo alabaron como valiente, otros lo tildaron de imprudente. Políticos se pronunciaron, clubes se incomodaron, la UEFA evitó comentar. Pero Pedri solo quería dormir. Esa noche no pudo. Recibió llamadas, correos, mensajes, algunos de apoyo, otros amenazas. El club le pidió mesura. La directiva consideró imponerle una multa por salirse del enfoque deportivo. Pero la afición, al menos una parte de ella, lo respaldó como nunca.
Mientras tanto, Pedri seguía entrenando, sin perder un pase, sin alzar la voz. Pero algo en su andar había cambiado. Ya no solo jugaba, resistía. En las semanas siguientes intentó mantener un perfil bajo, pero los medios no lo dejaron. En cada partido, las cámaras lo seguían más que nunca. Buscaban una nueva declaración, un gesto, una mirada, algo que pudieran convertir en titular. Y fue entonces cuando ocurrió lo que terminó de marcar su camino. En un partido contra el Sevilla, tras una dura entrada, quedó tendido en el césped. El árbitro no sancionó falta, el público silbó. Pero Pedri no protestó. Se levantó, caminó hacia el córner y levantó la camiseta ligeramente, dejando ver un mensaje en su camiseta interior: ser humano antes que futbolista. La imagen dio la vuelta al mundo, ya no podían callarlo, ya no podían moldearlo, porque Pedri había entendido que aunque no gritara, su fútbol tenía voz. Ese fue el verdadero inicio. Después de aquella entrevista congelada en el tiempo, donde la voz temblorosa de Pedri cruzó las fronteras de la cancha para tocar fibras humanas, algo cambió para siempre. Ya no era solo el joven prodigio con pies de seda, era un símbolo. Pero ser símbolo en un mundo donde el ruido vende más que la verdad, tiene su precio. Los días posteriores fueron una marea de opiniones. En las redes sociales su rostro se convertía en meme, en protesta, en inspiración. Unos lo llamaban valiente, otros inmaduro, pero el mayor peso no vino de fuera, sino de dentro. En el vestuario del Barcelona el aire se volvía más denso. Compañeros que antes lo abrazaban tras un pase decisivo, ahora evitaban su mirada, no por odio, por miedo. Miedo a que estar cerca de la verdad los manchara también. Los patrocinadores comenzaron a dudar, algunos suspendieron campañas, otros exigieron declaraciones menos políticas. A Pedri le ofrecieron un guión, una disculpa vaga, palabras huecas sobre malinterpretación. Pero él no nació para actuar, nació para sentir. Y lo que dijo, lo dijo con el alma. En casa, su madre intentaba protegerlo del vendaval mediático. Le servía su comida favorita, le hablaba de anécdotas infantiles de cuando corría detrás de un balón más grande que él. Pero Pedri ya no era ese niño. Y cada bocado sabía a despedida de la inocencia. En los entrenamientos, su cuerpo respondía, pero su mente se fragmentaba. Los ejercicios que antes ejecutaba con precisión matemática ahora le pesaban. Se exigía más, mucho más, porque sabía que su valor ya no se medía solo en asistencias o goles, sino en integridad. Un día, en una charla con Xavi, este le dijo: Pedri, hay silencios que dicen más que 1000 palabras, pero a veces el fútbol necesita ruido. Esa noche, Pedri no durmió. Se sentó frente a la ventana de su habitación en la ciudad deportiva. Observaba la lluvia caer sobre el césped, y en cada gota veía una versión de sí mismo, el niño, el jugador, el símbolo, el ser humano. Entonces decidió escribir, no para publicar, no para justificar, solo para recordar. Tomó un cuaderno viejo y comenzó. No sé si hice lo correcto, pero sé que no mentí. Si el fútbol me da esta voz, no voy a usarla solo para cantar himnos vacíos. Mi silencio ya no me representa. Esa reflexión marcó el inicio de un nuevo Pedri, uno que no jugaba para agradar, sino para expresar. En el siguiente partido no marcó goles, no asistió, pero corrió como nunca. Presionó, luchó, se levantó tras cada caída. El Camp Nou, aunque dividido, aplaudió su entrega. La prensa, sin saber cómo catalogarlo, cambió de tono. Pedri, el futbolista que incomoda. Era un elogio disfrazado de crítica, y él lo sabía. Mientras tanto, en los vestuarios rivales, algunos jugadores comenzaron a verlo diferente, no solo como un rival, sino como alguien que había desafiado el guión. En silencio, uno de ellos le dio una palmada tras un partido y le susurró: «Gracias por decir lo que muchos pensamos y callamos». Ese gesto, pequeño pero inmenso, fue el combustible que necesitaba. Los siguientes partidos mostraron a un Pedri más maduro, no solo en técnica, sino en presencia. Ya no evitaba las cámaras, las enfrentaba, no con declaraciones polémicas, sino con una mirada firme. Había aprendido que hablar no siempre es con palabras. Una noche fue invitado a un programa de televisión. El presentador, conocido por sus preguntas incisivas, intentó llevarlo al límite. ¿Te arrepientes de lo que dijiste sobre los niños en Gaza? Pedri respiró hondo, miró a la cámara y dijo: me arrepentiría si no lo hubiera dicho. Silencio en el plató, silencio en casa, silencio en redes. Pero un silencio diferente, un silencio que escuchaba, que comprendía. El segundo acto de Pedri no fue una revancha en la cancha. Fue una reafirmación humana, un recordatorio de que a veces los verdaderos goles se marcan en el corazón de quienes se atreven a sentir.
Esa noche, al volver a casa, Pedri encontró una carta sobre su cama, sin remitente. Solo decía gracias por recordarnos que el fútbol también puede ser conciencia. La guardó en su libreta negra, entre sus reflexiones. No sabía quién la escribió, pero no importaba, porque entendió que había encendido una chispa, y donde hay chispa hay fuego, y donde hay fuego hay cambio. El segundo acto aún no ha terminado, la historia sigue escribiéndose con cada paso que da. Las luces del Camp Nou parpadeaban en la distancia, mientras Pedri se vestía en el vestuario vacío. Era tarde, más allá de la hora del entrenamiento. La mayoría de sus compañeros ya se habían marchado, pero él se quedó, solo, meditando. El murmullo de los focos, el zumbido de los refrigeradores y el eco de los tacos sobre el suelo se mezclaban en una sinfonía solitaria. Sabía que algo se avecinaba, una decisión que definiría no solo su carrera, sino su esencia. Después de semanas de presión, de titulares incendiarios y debates televisivos, la directiva del club le había dado un ultimátum. Neutralidad institucional lo llamaron. Pedri debía emitir un comunicado público deslindándose de sus opiniones, algo redactado por abogados, frío, genérico, diseñado para calmar patrocinadores. Si lo hacía, se mantenía. Si no, se iría. Así de simple, así de brutal. Aquella noche, antes de salir del vestuario, Pedri recibió un mensaje de su madre. Una foto, él de pequeño con una camiseta del Barcelona abrazando un balón. Detrás, escrito con marcador, sé tú mismo, siempre. Ese recuerdo fue el último empujón. Apagó su teléfono, cerró la taquilla y caminó hacia la oscuridad del túnel. En la rueda de prensa especial convocada por el club, la expectación era máxima. Las cámaras listas, los micrófonos encendidos, todos esperaban un giro dramático, un arrepentimiento. Pero Pedri, con voz serena, dijo: no estoy aquí para disculparme, estoy aquí para decir que el fútbol no puede ser solo entretenimiento. Tiene que ser conciencia, si eso me cuesta camiseta, la llevaré siempre en el corazón, pero no con la boca cerrada. Hubo un silencio sepulcral, luego murmullos, luego gritos. Las redes estallaron, algunos lo condenaron, otros lo veneraron, pero lo que era seguro, nadie quedó indiferente. Horas después, su salida fue oficial. El comunicado del club fue breve, aséptico. Agradecimientos genéricos y buenos deseos. Pero el eco de sus palabras ya había trascendido el deporte. Personalidades del arte, la política y hasta antiguos rivales se pronunciaron. No todos los héroes marcan goles, escribió un famoso cineasta. Le llegaron ofertas de clubes de todo el mundo. Arabia, Estados Unidos, incluso Inglaterra. Todas millonarias. Pero Pedri no respondió de inmediato. Se tomó días de reflexión, caminatas en la costa, conversaciones con su madre, lecturas, silencio. Hasta que una carta cambió todo. Era de un joven palestino, escrita a mano. Decía: gracias por hablar de nosotros, aquí no llegan los goles del Barça, pero tu voz sí. Gracias por recordarnos que no estamos solos. Pedri lloró al leerla, no de tristeza, de certeza. Supo entonces que su camino no sería el más fácil, pero sí el más verdadero. Aceptó una oferta inesperada, un club modesto de segunda división en España, no por dinero, no por gloria, sino porque ese equipo le prometió algo que ningún otro le ofreció: libertad. Libertad para jugar, para pensar, para ser. Su debut fue una mezcla de poesía y protesta. Entró al campo con una camiseta blanca, sin logos, sin nombres, solo una frase bordada en el pecho: el silencio también juega. Marcó un gol. No lo celebró, solo miró al cielo, y en las gradas cientos de niños lo imitaron. La historia de Pedri no terminó en la élite, pero empezó en la verdad. Y esa verdad, aunque incómoda, brilló más que cualquier trofeo. Años después se le preguntó en una entrevista: ¿te arrepientes de haberlo perdido todo por una causa? Y él respondió: no lo perdí, lo cambié, por algo más grande. ¿Te emocionó esta historia tanto como a nosotros al escribirla? Entonces queremos escucharte. ¿Qué opinas del camino que eligió Pedri? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Déjanos tu comentario, queremos leerte. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan historias que no solo se juegan con los pies, sino con el corazón.